vamos a continuar con nuestro estudio, versículo a versículo a través del Evangelio de Marcos. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este Evangelio, nos va a estar hablando acerca del matrimonio y del divorcio. ¿Alguien aquí conoce la palabra divorcio? A ver, levanten su mano. ¿Alguien de aquí llegar al divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Sabes? Es lo que vamos a estar aprendiendo hoy, es lo que el autor Marcos nos va a estar hablando. Palabras de Jesús a sus discípulos, enseñándoles acerca del matrimonio y del divorcio. Y sabes, hablando de matrimonio me hace recordar a un par de ancianos que ya tenían mucho tiempo casados. Un día el anciano, el marido, se enferma tanto que cae en cama y era imposible para él levantarse o hacer cualquier esfuerzo. ¿Sabes? Una mañana su esposa hizo las deliciosas galletitas que a él le gustaban. Y hizo lo imposible para pararse e ir a la cocina. Y adivinen que llegó. Y al momento de querer agarrar la galleta, le dio un manotazo a su esposa. Y adivina las palabras que le dijo. ¡Ey, deja ahí porque esas galletas es para tu funeral! No hagan eso, ¿ok? Por favor, denle. Si tú eres estudiante bíblico y te animo que lo seas, créeme, cuando estudiamos la palabra de Dios es para equipar a la iglesia, a los santos. Y sabes, es una bendición poderte ver con tu libreta o tu libreta de apuntes y tu Biblia abierta. ¿Por qué? Porque buscamos a gente que estudia la Biblia, estudiantes bíblicos. Así que si tú tomas notas y te animo a hacerlo, el pasaje bíblico y el título de nuestro estudio se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 10 y estaremos estudiando el verso 1 donde nos quedamos al verso 12. Marcos capítulo 10 del verso 1 al 12 y el título de nuestro estudio de esta mañana es Matrimonio y Divorcio. Ahí está en tu pantalla, Matrimonio y Divorcio. Así que acompáñame en tu Biblia, por favor, o aparato electrónico y vamos a ir a Marcos capítulo 10. Y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo del verso 1 al verso 3. Acompáñame en tu Biblia. Dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse con él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Recordemos, iglesia, que Jesús se encuentra en camino a Jerusalén. Y sabes, Jesús hacía algo constantemente cuando caminaba con sus discípulos. Ir a tomarse el tiempo y enseñarles algo a sus discípulos. Y es lo que estamos viendo aquí. Fíjate lo que dice en el verso 1 al final. Y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Sabes cuál era el ministerio de Jesús aquí en la tierra? Te voy a decir cuál no era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no era hacerse famoso. Lo seguían multitudes, miles de personas, pero ese no era su propósito. Su propósito de Jesús no era hacer milagros. Y muchas veces creemos que ese era el ministerio de Jesús. No, ese no era el ministerio de Jesús. Hacer milagros no lo era. ¿Sabes cuál era su ministerio? Enseñar. Enseñar la palabra de Dios. Enseñar Él mismo, como Dios aquí en la tierra, enseñar a sus discípulos. Y sabes, cuando Él enseñaba, después que la gente creía, venían milagros y otras cosas. Pero el ministerio de Jesús siempre fue enseñar. ¿Sabes que por eso aquí en tu iglesia, ese es el enfoque de esta iglesia? Que siempre se enseñe la palabra de Dios. No hay otro enfoque. No hay un enfoque de opiniones del pastor o comentarios del pastor. No, el enfoque es la palabra de Dios. Y sabes, esa es la razón por qué nosotros enseñamos verso a verso. Porque el propósito es darte todo el consejo de Dios, como en el libro de Hechos lo dijo Pablo. Y sabes, esta es la mejor forma de cubrir toda la palabra, enseñando verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque
que tiene que tener la iglesia, enseñar la palabra. Y es lo que Jesús hacía. Y Jesús le van a hacer una pregunta. Fíjate, cuando estaba enseñando a sus discípulos, fíjate en el verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Sabes? Aquí cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos, se acercan unos hombres llamados fariseos. Hombres religiosos, ya lo hemos estudiado. Y ellos se acercan no para aprender de Jesús. Se acercan para tentarle. Y le hacen una pregunta. Y la pregunta es esta: si es lícito repudiar, que es divorciarse de la esposa. Lo interesante es lo que hace Jesús. ¿Te diste cuenta en el verso 3? Y él respondiendo les dijo, ¿qué es lo que Moisés mandó? ¿Sabes? Aquí vemos una gran lección de Jesús. Cuando tú tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿dónde buscas esa respuesta? ¿Dónde contestas esa duda? ¿Vas a la palabra de Dios? O, a ver, voy a adivinar, no estoy apuntando a nada. Pero posiblemente buscas la respuesta cuando estás batallando en tu matrimonio o en cualquier situación y prende la tele y buscas Laura en América, a ver. ¿Sí? Es lo primero que haces para buscar tu respuesta. Y es la típica señora con su trapeador lista para darle a su marido, ¿verdad? Atrás todavía. ¿Ahí encuentras tu respuesta tú? Espero que no. O a ver, otro programa muy famoso. Caso cerrado, a ver. Siempre está la señora que no se le respeta sus derechos y está lista para golpear a quien sea y ella quiere que se respete sus derechos. ¿Ahí buscas tus respuestas? O vamos a ponernos sentimentales. ¿Qué tal las novelas? A ver, ¿quién tal se pone así? ¡Ay! ¿Sabes? Espero que ahí no encuentres tus respuestas. Aquí vemos una gran lección de Jesús. Y lo está haciendo una pregunta, ¿y a dónde los guía él? A la palabra de Dios. ¿Eres ese matrimonio que cuando hay problemas o situaciones difíciles, lo primero que hacen es ir a la palabra de Dios y responder a esa pregunta? ¿Eres ese matrimonio cuando vienen tus hijos y tienen una pregunta acerca de cualquier situación espiritual o física, los guías a la palabra de Dios? ¿O les das tus consejos, lo que tú viviste, lo que tú pasaste? Créeme, aquí hay una gran lección. Y Jesús los guía a la palabra. ¿Sabes? Podemos aprender mucho de estos. Papás como matrimonios, incluso como hijos. Cualquier duda puedes ir a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿dónde tú encuentras las respuestas? ¿Vas con la vecina, con la comadre, con los amigos? Créemelo. Podemos ir a la palabra de Dios. Y créeme, ahí está la respuesta. Y esa respuesta viene de Dios. Fíjate lo que Jesús les dijo. Y respondiéndole les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús está citando un versículo, un pasaje en el Antiguo Testamento. Este pasaje es Deuteronomio capítulo 24, verso 1. ¿Lo puedes notar? Ahí está en tu pantalla. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Fíjate lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado, ¿qué? En ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Estos hombres fariseos religiosos tomaron este pasaje y lo interpretaron a su conveniencia. ¿Escuchaste eso? Muchas veces hacemos eso nosotros. Tomamos un pasaje y lo malinterpretamos. ¿Cómo lo malinterpretaron estos hombres? Estaban enseñando que en esta parte donde dice a la mitad del verso 1, alguna cosa indecente que encuentres en tu esposa, puedes darle carta de divorcio. Y ellos malinterpretaron esta palabra, cosa indecente, como cualquier cosa. Y lo enseñaban. Lo que estos hombres estaban enseñando es, si a tu esposa se le queman los frijoles, puedes divorciarte. Y es en verdad. Cualquier cosa que tu esposa cometiera algo ilícito, tú podías darle carta de divorcio y bye. Si se le quemaban las tortillas, tú podías divorciarte. Si a tu esposa se le salía una palabra o te interrumpía o cualquier otra cosa, tú podías darle carta de divorcio. Incluso en aquellos tiempos, estos hombres enseñaban que si una mujer pasaba a tu lado y era más bonita que tu esposa,
ahí ya había algo malo en tu esposa y tú podías divorciarte de ella y tomar a esa nueva mujer. ¿Sabes cuál era el problema de esto que estos hombres enseñaban? Que nunca miraron lo que el divorcio ocasionaba. Y eran hogares destruidos. Créeme, cuando uno piensa en el divorcio, lo primero que tienes que saber es que estás pensando en ti mismo. Cuando se cometían estos divorcios, habían hogares destruidos, familias divididas e hijos lastimados. Y esa es la consecuencia del divorcio y es lo que Jesús está tratando con ellos. ¿Sabes? El divorcio no solamente afecta a los que están allá afuera, a todos nos afecta. Las estadísticas dicen que de 10 matrimonios, 5 se divorcian. Lo que significa que de 2 matrimonios, 1 se divorcia. Y en el cristianismo, en la iglesia, de 3 matrimonios, 1 se divorcia. Entonces vemos que el divorcio nos puede lastimar a todos. ¿Está bien? Lo interesante es que Jesús no se centra en este tema del divorcio, sino se va más atrás. Y lo que les dice a los fariseos es lo que Dios había preparado, el plan de Dios para el matrimonio. Y no toma este tema del divorcio. Acompáñame. Vamos a leer versos 5 al 9. Acompáñame en tu Biblia. Dice, y respondiendo Jesús, verso 4 al 9. Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no hay más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús los dirige al Antiguo Testamento. Y aquí, en este pasaje es donde vemos el plan de Dios para el matrimonio. En Génesis capítulo 2, del verso 18 al 25. Ahí está el plan de Dios para el matrimonio. Jóvenes, si tienen preguntas del matrimonio, vayan a este pasaje. Matrimonios, si tú ya estás casado, tienes que ir a este pasaje y estudiarlo. Y también matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, complicadas, tienen que regresar al plan de Dios para el matrimonio. ¿Para qué? Para nunca tomar en cuenta el divorcio. Y es lo que Jesús trata de decir. 4 características vemos en el matrimonio, y aquí nos lo muestra Jesús. Verso 5, acompáñame. Verso 6, perdón. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquí vemos la primera característica de un matrimonio. Es que la primera característica es entre un hombre y una mujer. En este pasaje vemos la primera boda y es entre Adán y Eva. Es un hombre y una mujer. Nunca se lleva a cabo un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Siempre recuerda eso. Este es el plan de Dios para el matrimonio. Segunda cosa que tiene un matrimonio, acompáñame, verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí lo que Jesús les está tratando de decir es que el hombre y la mujer, cuando se quieren casar, dejan su soltería. ¿Qué significa dejar la soltería? Que dejas a tu mami y a tu papi. Si tú eres una mujer y un hombre y se casan y nunca dejas a mamá y a papá, créeme, tu matrimonio va a sufrir consecuencias. Porque el plan de Dios es que dejes y se hagan uno solo, tú y tu esposa. Pero cuando tú permites que los papás entren, o incluso cuando tú vives con tus papás, créeme, tu matrimonio va a tener consecuencias. El plan de Dios es que dejes a tu mamá y a tu papá y sean una sola, tú y tu esposa. Si tú tienes problemas en que cuiden a tus hijos, créemelo, arréglatelas tú solo. No metas a tus papás, porque después tus papás te van a decir qué hacer y qué no hacer con tus hijos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar?
Tú como hombre no vas a ser la cabeza del hogar, como Dios quiere. Y la mujer no se va a poder someter a ti porque hay otras opiniones que están entrando a tu casa. Cuando hay problemas en el matrimonio, si eres tú de esas personas que prefieres quejarte con tu papá y tu mamá de tu esposo, o quejarte de tu esposo con tu amiga o tu amigo, créeme, tú no estás cumpliendo con esto. Tienes que dejar todo y tener esa unión con tu pareja. ¿Sabes cuál es la causa número 1 de un divorcio? La falta de comunicación. Pasa un problema, debes de discutirlo con tu pareja, olvídate, te vas y chismorreas por allá con otra persona que no es tu pareja y la comunicación empieza a fallar. Créeme, tu matrimonio va a tener consecuencias. ¿Cómo estás en la comunicación con tu pareja? Me refiero a los esposos. ¿Está bien su comunicación? ¿Sabes? Ese es el plan de Dios. Que puedan resolver sus problemas entre ustedes. Si hay un problema económico, deja a tus papás. Es entre ustedes, y entre ustedes se enfrenten. O si no, siempre van a tener problemas en un matrimonio. Y desde el principio Dios dio el plan de un matrimonio. ¿Por qué viene el divorcio? Porque no se pegan a esto, al plan de Dios. Y es lo interesante que vemos. Tercera cosa que vemos en un matrimonio, verso 8. Y los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Vemos aquí que para que seas tú un matrimonio delante de Dios, tienes que estar legalmente casado por las leyes terrenales. Si tú no estás casado legalmente, tú no eres un matrimonio delante de Dios. ¿Y sabes? Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que obedezcas y te cases. ¿Sabes cuál es la ventaja de estar aquí en tu iglesia y te quieras casar? Que nos encantan las bodas a nosotros. Y quiero decirte que si tú tomas este paso de obediencia, nosotros te vamos a dar un pastel, no solamente un pastel, pero también vamos a celebrar contigo porque nos encanta ver que obedeces al Señor. Y esto es un matrimonio delante de Dios. ¿Está bien, iglesia? Si tú quieres tomar este paso de obediencia y obedecer, gloria a Dios, acércate y vamos a platicar. Y nos encanta eso. Verso 9, cuarta cosa, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos aquí que el matrimonio es ¿para qué? Para toda la vida, para siempre. Jóvenes, si tú tienes tu novia o tu novio, ¿sabes? Tienes que asegurarte de 3 cosas para casarte con esa persona. Te las voy a dar, por favor anota, joven, porque veo mucho solterón por aquí. 3 cosas que tienes que asegurarte de tu pareja. ¿Está bien? Si te quieres casar, primeramente, tómalo con calma, tranquilos. Pero primera cosa, asegúrate que sea cristiano. Asegúrate que sea cristiano. Te voy a decir la otra, asegúrate que no sea cristino. ¿Saben cuál es la diferencia? Aquel que dice que es cristiano, pero nada que ver con las cosas del Señor. Tú ves que ese jovencito, esa jovencita no tiene una relación con el Señor. Mentira. Solamente dice que es cristiano porque pues, es popular a lo mejor. Pero tú te tienes que asegurar que esa persona sea un cristiano. ¿Cómo te lo aseguras? Que se congregue, que sea fiel, que sirva al Señor, que busque al Señor, que lea contigo, que no le dé vergüenza hablar de Jesús. Cuando tú no ves eso en tu pareja, créeme, hay muchas dudas. Y si hay duda en ti, qué bueno que tengas esa duda y asegúrate que sea cristiano. Te voy a dar otra razón por qué te tienes que asegurar que sea cristiano. Porque aquí en la iglesia no casamos gente que no sea cristiana. Si tú eres cristiano, y yo lo sé, pero me traes a tu novia que nunca había visto y te quieres casar, créemelo, yo no lo voy a hacer. Porque la palabra me dice que ese matrimonio va a ser un matrimonio miserable. Va a ser un matrimonio que va directamente al divorcio o va directamente a vivir en miseria. Y créeme, yo sigo la palabra del Señor y yo no voy a casar a esas personas. Asegúrate que tu novio o quien que te quieras casar sea cristiano. Si no es cristiano, créemelo, no te cases. La Biblia es muy clara.
Así que no lo hagas. Segunda cosa, jovencitos solteros, ahí les va. Segunda cosa, asegúrate que trabaja. Asegúrate que es un hombre trabajador con quien te quieres casar. ¿Sabes? No le vayas a creer que el hambre se te va a ir por el amor. ¿Sí han escuchado eso? Cuando tengas hambre, se te va a quitar porque nos amamos. Y con el amor, el hambre sale por la ventana. Así te dicen, no te dejes engañar. Tienes que asegurarte que ese joven con quien te quieres casar sea trabajador. ¿Sabes? Hablando de una pareja de jovencitos que se querían casar, me hace recordar a dos jovencitos que estaban súper enamorados y querían tomar este paso. Pero ¿sabes? Ni él ni ella trabajaban y no tenían dónde vivir. Entonces la mujer siempre, el jovencito fue con su papá le dio un consejo, le dijo, no te cases, no tienes dónde vivir y no tienes para darle de comer a tu esposa o a tu futura esposa. Mejor espérate. Él va con su noviecita y le cuenta, y ¿sabes? Su noviecita lo convence. Y le dice, no importa dónde vivamos, podemos vivir abajo de ese árbol. Yo te amo, casémonos. Y él se quedaba así, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando tengas hambre? ¿Qué te voy a dar de comer? No importa, tan solo verte me lleno. Se me quita el hambre cuando te veo. Casémonos. ¿Sabes? Lo convenció y se casaron. Adivinen a dónde fueron a vivir. Abajo de un arbolito. Ahí estaban. Pasaron 5 días y la mujer ya tenía mucha hambre. ¿Sabes? Él llegó de buscar trabajo, no encontraba. Y la mujer ya enojada le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está el trabajo? ¿No me vas a dar algo de comer? Y él le dice, pero tú me dijiste que con tan solo verme te llenabas. Y ella le contesta, sí, pero del hambre ya casi no veo. Por favor, asegúrate que es un hombre trabajador. ¿Está bien? No creas esas mentiras. Tercera cosa, jóvenes solteros y jovencitas, tercera cosa, asegúrate que te ama. Asegúrate que te ama. ¿Cómo tú te puedes asegurar eso? Hasta que te ponga un anillo en tu dedo. Hasta que te proponga matrimonio. Créeme, si tú no te aseguras que te ama, esa persona solamente te va a llevar a estar en pecado. Esa persona solamente te va a llevar a separarte de Dios. Y sabes, cuando tú caes en pecado, créemelo, es muy difícil salir de eso. Es difícil salir del pecado, así que asegúrate de que te ama. Y no hay otra forma de que tú te asegures que Él te pida matrimonio. Igual ustedes, jovencitos, si esa mujer no les pide que les den anillo, créemelo, esa mujer no te ama. Y esa persona te va a llevar a cometer pecado y te vas a alejar de Dios. Así que asegúrate de esas 3 cosas, jóvenes. El matrimonio es para siempre. Asegúrate que sea cristiano, asegúrate que sea trabajador y asegúrate que te ama. ¿Está bien, iglesia? Muy bien. Entonces, el Señor, al principio del verso 5, nos muestra cuál es la razón. ¿Por qué Moisés dijo esto acerca de repudiar a una mujer? Acompáñame en el verso 5. Dice, y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Sabes? Esta es la razón por qué Moisés escribió este mandato de Dios. Y la razón por qué hay divorcios es por la dureza de las personas, del corazón de las personas. ¿Cómo yo puedo saber que mi corazón es duro? Cuando Dios te habla directamente acerca de tu matrimonio en lo que estás mal, y adivina qué tú haces. Sigues en lo mismo. Dios te confronta y te dice qué hacer en tu matrimonio, qué estás haciendo mal, y qué es lo que tú haces, dejar a un lado la palabra de Dios y seguir en lo tuyo, en lo que tú quieres hacer. Y sabes, ahí es cuando Dios dice que tu corazón se endurece. Porque constantemente Dios te dice qué hacer, que es lo correcto, y tú te niegas a hacerlo. Y cuando tú haces esto, vas directamente a un matrimonio, a un hogar miserable, o vas directamente al divorcio. Y cuando hay divorcio, créeme, hay hogares destruidos, hijos lastimados, todo por la dureza de tu corazón. Entonces medita en esto.
Dios quiere bendecir tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, pero tienes que obedecerle. Cuando tú no lo obedeces y sigues en lo tuyo, que va a ser pecado porque no le estás obedeciendo, créeme, Dios no puede bendecir eso. Tienes que hacer lo correcto. Y esa es la razón por qué hay divorcios, por la dureza del corazón de las personas. Y Jesús es lo que hace, los lleva al principio y les muestra el plan de Dios. Y sabes, cuando tú sigues el plan de Dios para el matrimonio, créeme, ese matrimonio va a permanecer. Porque Dios lo hizo. Pero cuando tú no sigues esto, llega esto, el divorcio. Y créeme, esa nunca, escúchame bien, nunca va a ser la voluntad de Dios para un matrimonio. Ni lo pienses. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero tienes que obedecerle. Y cuando tú haces esto, créeme, ahí viene Dios a bendecir tu hogar y todo. Acompáñame, verso 10 y verso 12, vamos a terminar nuestro estudio. Verso 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí vemos que Jesús nos muestra que al momento de que tú te divorcias por cualquier otra cosa, como lo estaban enseñando estos hombres, y te vuelves a casar, tú cometes un pecado. El que tú te divorcies de tu pareja por cualquier otra situación y te cases con otra, tú estás cometiendo un pecado. ¿Qué está tratando de decirme, pastor? ¿Que si yo antes me divorcié y ahorita estoy casado, estoy en pecado? No, Dios ya te puede perdonar. Como cualquier otro pecado lo puede perdonar. Pero no es la voluntad de Dios que te andes casando y casando con otras personas por cualquier situación. La voluntad de Dios, el plan de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. ¿Está bien? Entonces, si se muere mi pareja, ¿me puedo casar? Claro que sí, te puedes casar. Pero no es la voluntad de Dios que te divorcies por cualquier situación. Entonces, la pregunta vamos a responderla. ¿Me puedo divorciar o no? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Sabes? Hay dos razones en las cuales Dios permite, no es su voluntad, recuerda eso, pero Dios permite el divorcio. La primera razón es por engaño, por adulterio. Y la segunda razón es cuando estás con un incrédulo casado y el incrédulo, no tú, el incrédulo quiere irse, quiere separarse. Y la Biblia nos dice que tú puedes dejar que se separe a esa persona de ti. Acompáñame a Mateo capítulo 19, verso 9. Vamos a ver el primer caso en el cual Dios permite el divorcio, no es su voluntad, lo vuelvo a repetir. Mateo capítulo 19, verso 9. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vemos aquí que una de las razones por cual puede haber un divorcio es por el engaño entre un matrimonio. Una persona que engaña a su esposa o a su esposo, puede haber divorcio. Pero quiero decirte esto, la voluntad de Dios no es esa para ti. La voluntad de Dios es que perdones. La voluntad de Dios es que pidas ayuda. La voluntad de Dios es que vengas a tu iglesia y recibas consejería. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál no es la voluntad de Dios? Que un hogar sea destruido, que hijos sean lastimados, que una familia sea dividida solamente por tu orgullo y porque no quieres perdonar. ¿Sabes? Nosotros somos llamados a ser como nuestro Señor. Y créeme, si nuestro Señor fuera como nosotros, nunca estuviéramos aquí nosotros. Porque constantemente le fallamos. Tú estás para perdonar y rescatar tu matrimonio. Y sabes, aquí en tu iglesia hay consejería. Puedes acercarte si estás pasando por algún problema matrimonial. Y créeme, te vamos a ayudar. El segundo caso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Acompáñame, por favor. 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, esto, incrédulo significa una palabra que no cree en el Señor, se separase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre,
en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esa es la segunda razón por la cual puede haber un divorcio. Y es cuando la persona que no cree en el Señor se quiere divorciar de ti. ¿Cuándo sucede esto? Cuando posiblemente se casan, cuando no creen en el Señor y uno de ustedes cree en el Señor, ¿verdad? Ha pasado. Y tú quieres traer a tu pareja, pero él nunca quiere, incluso quiere separarse de ti. Aquí nos da la opción de que se puede separar. Pero no es la voluntad de Dios. Dios lo permite, pero esa no es su voluntad. Y créeme, nosotros nunca te vamos a animar a que te divorcies. Jamás. Nosotros te vamos a animar a que rescates tu matrimonio, pero jamás a que te puedas divorciar. Quiero dejarte por último con un pasaje y es Dios hablando acerca del divorcio. Acompáñame, Malaquías capítulo 2, verso 16. Malaquías capítulo 2, verso 16, fíjate lo que dice. Esto es nueva traducción. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa, es abrumar la crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Aquí vemos bien claro cuál es la reacción de Dios ante el divorcio, y es que Él aborrece el divorcio. La Biblia nos dice que cuando nosotros somos temerosos a Dios, vamos a odiar lo que Él odia. Vamos a aborrecer lo que Él aborrece. Y adivina qué es: el pecado. Él aborrece el divorcio. Quiero terminar con esto y quiero animarles a que jamás, matrimonios aquí presentes, utilicen la palabra divorcio, ni lo piensen. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el matrimonio lo vimos en Génesis, y es el plan de Dios para el matrimonio. Jóvenes, si se quieren casar, vayan a este pasaje y hagan las cosas correctamente. Conózcanse, pásensela bien, está bien, no tiene nada de malo, salgan, pero cuando quieran tomar este paso, tómenlo con calma y asegúrate que es esa persona la indicada, porque vas a pasar toda tu vida con ella o con él. No los quiero asustar, jamás. Es la voluntad de Dios que se casen, pero tienes que asegurarte. Matrimonios aquí presentes, si no hay ningún problema todavía, son recién casados o tienen poco, créemelo, apégate al plan de Dios para tu vida, para tu matrimonio. Si tú no te apegas a esto, tu matrimonio va a tener dificultades, va a pasar por problemas. ¿Todo por qué? Porque tú no quieres aceptar lo que Dios te está guiando. ¿Está bien? Y aquellos matrimonios que están pasando por problemas, tu iglesia está para eso, para ayudarles. Por favor, acércate y podemos tener pláticas matrimoniales, consejería matrimonial. Y créeme, Dios quiere ayudarte y te puede ayudar. Pero tienes que tomar ese paso.